Hay un lugar en la Tierra más remoto que la superficie de la Luna. Un lugar donde la presión es tan brutal que podría aplastar acero como si fuera papel. Un abismo donde la luz del sol jamás ha llegado y donde durante décadas los científicos estaban convencidos de que nada podía vivir. Sin embargo, cuando los primeros humanos finalmente lograron descender casi 11 kilómetros hacia ese mundo oscuro, descubrieron algo que nadie esperaba: vida. Pero con el paso de los años, nuevas expediciones revelarían algo aún más inquietante. Algo que no debería estar allí, en el punto más profundo del planeta. La pregunta es inevitable: ¿qué hay realmente en el fondo de la fosa de las Marianas? Y la respuesta resulta ser más fascinante y más perturbadora de lo que cualquiera imaginaba. En el Pacífico Occidental, a cientos de kilómetros de Guam, existe una cicatriz gigantesca en el fondo del océano. Desde la superficie no hay nada que indique su presencia. El mar parece tranquilo, infinito, ordinario. Pero debajo, el planeta se abre. Ese abismo es la fosa de las Marianas, el punto más profundo de todos los océanos de la Tierra. En su zona más extrema, conocida como Chayén Herdep, la profundidad alcanza aproximadamente 11 kilómetros. Para entender lo extremo que es este lugar, basta imaginar lo siguiente: si colocáramos el monte Everest dentro de la fosa, su cima seguiría quedando a más de 2 kilómetros bajo el agua. Es el punto más bajo de la corteza terrestre, un lugar tan extremo que durante más de un siglo permaneció prácticamente inexplorado. Para muchos científicos, ese fondo oceánico era más alienígena que cualquier paisaje de Marte. Pero entender la fosa implica comprender primero cómo se creó este abismo colosal. La Tierra parece sólida y estable, pero en realidad su superficie está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas que se desplazan lentamente. En la región de las Marianas ocurre uno de los choques más dramáticos del planeta. La gigantesca placa del Pacífico avanza lentamente hasta encontrarse con la placa de las Marianas. Cuando se encuentran, no se detienen. La placa del Pacífico, más vieja, más fría y más densa, comienza a hundirse debajo de la otra en un proceso llamado subducción. Es como si una enorme lámina de roca estuviera siendo empujada hacia el interior de la Tierra. Justo en el punto donde esa placa empieza a descender, el fondo marino se curva y se rompe, creando una trinchera colosal, la fosa de las Marianas. Lo que la hace tan profunda es la edad de esa corteza oceánica. La placa del Pacífico en esa zona tiene alrededor de 170 millones de años, más antigua incluso que el océano Atlántico. Con el paso del tiempo se ha vuelto extremadamente densa, lo que hace que se hunda más y más en el manto terrestre. El resultado es un abismo que parece no tener fondo. Pero aunque la geología explicaba su existencia, todavía quedaba una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué pasaría si un ser humano intentara llegar hasta allí? Descender al fondo de la fosa de las Marianas no es como una inmersión común. A medida que bajas, la presión del agua aumenta brutalmente. A 1000 metros de profundidad ya es enorme. A 3000 metros, la luz del sol desaparece por completo y el océano entra en lo que los científicos llaman la zona de medianoche. Pero el Chayén Herdep está mucho más abajo. A casi 11 kilómetros de profundidad, la presión es más de 1000 veces mayor que en la superficie. Es equivalente a tener varias toneladas presionando cada centímetro de tu cuerpo. Si un ser humano descendiera sin protección, el aire en sus pulmones se comprimiría instantáneamente, los huesos se fracturarían y el cuerpo sería aplastado en cuestión de segundos. La temperatura también cae cerca del punto de congelación, y la oscuridad es absoluta. No existe el día ni la noche, solo una negrura eterna. Durante gran parte del siglo XX, muchos científicos pensaban que este ambiente era demasiado extremo incluso para la vida. La presión parecía imposible, el frío era brutal y sin luz solar no podía existir fotosíntesis. Para muchos expertos, el fondo de la fosa debía ser un desierto completamente vacío. Hasta que en 1960, dos hombres decidieron comprobarlo. El 23 de enero de ese año, dos exploradores se encerraron dentro de una pequeña esfera de acero de apenas 2 metros de diámetro. Sus nombres eran Don Walls y Jack Pickard. El vehículo que los llevaría al fondo del océano era el batiscafo Trieste, una extraña mezcla entre submarino y globo submarino diseñada para soportar presiones extremas. El descenso fue lento y silencioso. Durante casi 5 horas, el Trieste se hundió cada vez más en la oscuridad. A medida que descendían, la presión exterior aumentaba hasta niveles que ningún humano había experimentado antes. Entonces ocurrió algo alarmante. A unos 9000 metros de profundidad se escuchó un fuerte crujido. Una de las ventanas externas del vehículo se había fracturado debido a la presión. Durante un momento, los dos hombres enfrentaron una decisión crítica: abortar la misión o continuar.
Decidieron seguir bajando. Finalmente, el Trieste tocó fondo. Habían llegado al lugar más profundo de la Tierra. El interior de la cápsula estaba helado y la visibilidad era mínima. Solo tenían unos minutos antes de iniciar el ascenso. Y entonces, a través de la pequeña ventana, Picard vio algo moverse sobre el sedimento del fondo. Según su descripción, parecía un pez plano de unos 30 centímetros. También observaron pequeñas criaturas similares a camarones desplazándose lentamente. El fondo no estaba vacío. Había vida. Sin embargo, el Trieste no tenía cámaras ni instrumentos científicos avanzados. No pudieron tomar fotografías ni recolectar muestras. Cuando regresaron a la superficie y contaron lo que habían visto, algunos científicos dudaron de su relato. Un pez viviendo a esa profundidad parecía imposible. Y lo más extraño fue que, después de aquella misión histórica, nadie volvió durante más de medio siglo. Pasaron 52 años antes de que otro ser humano regresara al punto más profundo del planeta. En 2012, el director y explorador James Cameron descendió en un submarino experimental llamado Deep Sea Challenger. Esta vez la misión era diferente. El vehículo estaba equipado con cámaras, sensores y herramientas científicas capaces de estudiar el fondo oceánico con mucho más detalle. Cameron descendió completamente solo. Durante más de 2 horas observó cómo el océano se volvía cada vez más oscuro, más frío y más silencioso. Cuando finalmente llegó al fondo, describió el paisaje como algo casi lunar. Una vasta llanura de sedimento fino se extendía en todas direcciones. No había montañas ni grandes estructuras, solo un desierto silencioso en la oscuridad absoluta. Sin embargo, había señales de vida. Pequeños anfípodos translúcidos flotaban cerca del fondo, moviéndose lentamente como fantasmas en el agua. Los análisis de sedimentos que Cameron llevó a la superficie revelaron decenas de microorganismos desconocidos. Y lo más sorprendente fue descubrir que algunos de estos organismos no dependen de la luz solar para sobrevivir. Viven gracias a reacciones químicas que ocurren en las rocas del fondo marino. Es un tipo de vida completamente distinto al que domina en la superficie del planeta. Pero los misterios del abismo estaban lejos de terminar. En 2019, el explorador Víctor Vescovo llevó al fondo de la fosa un submarino avanzado llamado Limiting Factor. A diferencia de expediciones anteriores, su objetivo no era una sola visita. Volvió una y otra vez. Realizó múltiples inmersiones en el Challenger Deep, pasando horas explorando el fondo y recolectando muestras. Durante estas misiones se descubrieron nuevas especies de anfípodos, pepinos de mar y otras criaturas adaptadas a presiones extremas. Los científicos también encontraron rocas con depósitos químicos brillantes y ecosistemas que parecían prosperar en un ambiente que antes se creía inhabitable. Pero en medio de todas esas criaturas extrañas apareció algo completamente inesperado. Mientras exploraban el fondo del Challenger Deep, los investigadores observaron un objeto extraño sobre el sedimento. No era una roca ni una criatura. Era una bolsa de plástico. Cerca de ella también había envoltorios de dulces y otros residuos. Incluso en el punto más profundo del océano, casi 11 kilómetros bajo la superficie, la contaminación humana había llegado. Pero la sorpresa no terminó allí. Cuando los científicos analizaron los tejidos de los animales recolectados en la fosa, encontraron microplásticos dentro de sus cuerpos. Fragmentos diminutos de plástico que habían descendido lentamente desde la superficie hasta el fondo del océano. El hallazgo fue impactante. Demostraba que incluso los lugares más remotos del planeta ya estaban siendo afectados por la actividad humana. Y aún así, la vida continuaba prosperando en ese entorno extremo. A pesar de la presión, el frío y la oscuridad absoluta, el fondo de la fosa de las Marianas alberga una sorprendente variedad de organismos. Uno de los más fascinantes es el pez caracol de Mariana, considerado el pez que vive a mayor profundidad en el planeta. Su cuerpo es casi translúcido y su esqueleto está compuesto principalmente de cartílago blando, lo que le permite resistir presiones que destruirían a la mayoría de los peces. También existen anfípodos gigantes que pueden alcanzar varios centímetros de longitud. Los científicos descubrieron que estas criaturas utilizan aluminio extraído del sedimento para reforzar sus cuerpos, una adaptación biológica extremadamente rara. En el fondo también habitan pulpos Dumbo, enormes organismos unicelulares llamados enofióforos y numerosas especies de bacterias que prosperan en condiciones extremas. Pero el descubrimiento más impresionante llegó en años recientes, cuando los científicos realizaron múltiples inmersiones y recolectaron más de 1.600 muestras de sedimento. Cuando analizaron estas muestras encontraron algo extraordinario, más de 7.000 especies microbianas completamente nuevas para la ciencia.
En algunas zonas del fondo también descubrieron enormes colonias de organismos como gusanos tubulares y moluscos que viven agrupados en densos ecosistemas. Estos organismos no dependen de la luz solar para sobrevivir. Obtienen energía a partir de sustancias químicas como el metano que emerge desde el interior de la Tierra. Es un tipo de ecosistema que podría existir en muchos otros lugares del planeta e incluso en océanos extraterrestres. Durante décadas, los científicos creyeron que el fondo de la fosa de las Marianas era un desierto oscuro y sin vida. Pero las exploraciones humanas demostraron lo contrario. En el punto más profundo del planeta existe un ecosistema sorprendente lleno de organismos que han desarrollado adaptaciones increíbles para sobrevivir bajo presiones extremas. Un mundo oscuro, extraño y fascinante. Sin embargo, también nos recuerda algo inquietante. Incluso allí, en un lugar más remoto que la superficie de la Luna, la huella de la humanidad ya está presente. La fosa de las Marianas nos enseña dos cosas al mismo tiempo: que la vida puede prosperar incluso en los ambientes más extremos de la Tierra y que ninguna parte del planeta está realmente fuera de nuestro alcance. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué resulta más impactante? ¿Las formas de vida que sobreviven en el abismo, o el hecho de que incluso allí ya hay rastros de nosotros? Sin embargo, cuanto más estudia este abismo, más claro queda que la fosa de las Marianas no es simplemente un agujero profundo en el océano. Es uno de los laboratorios naturales más extremos del planeta. Cada nueva expedición revela detalles que obligan a los científicos a replantearse lo que creían saber sobre los límites de la vida. Durante décadas se pensó que la presión extrema impediría cualquier tipo de organismo complejo, pero la realidad resultó ser mucho más sorprendente. Las criaturas que viven en estas profundidades no solo sobreviven, sino que han desarrollado adaptaciones biológicas extraordinarias que les permiten prosperar donde casi nada más podría hacerlo. Por ejemplo, muchos de los organismos encontrados en estas zonas poseen membranas celulares especiales que permanecen estables incluso bajo presiones gigantescas. Otros han desarrollado proteínas únicas que continúan funcionando a pesar del frío extremo y la oscuridad absoluta. Estas adaptaciones no solo fascinan a los biólogos marinos, también despiertan el interés de científicos que estudian medicina, biotecnología e incluso la posibilidad de vida en otros mundos. Si organismos tan complejos pueden existir en un entorno tan hostil en la Tierra, entonces la posibilidad de vida en océanos ocultos de otros planetas o lunas ya no parece una idea tan descabellada. De hecho, muchos investigadores creen que las condiciones que existen en el fondo de la fosa de las Marianas podrían ser similares a las que existen en lunas heladas del Sistema Solar, como Europa o Encélado, donde enormes océanos se encuentran ocultos bajo capas de hielo. Allí, lejos de la luz solar, la vida hipotética también tendría que depender de procesos químicos similares a los que alimentan los ecosistemas de las profundidades terrestres. Por eso, cada descubrimiento en las zonas hadales, como se conoce científicamente a estas profundidades extremas, podría aportar pistas valiosas sobre cómo podría existir vida fuera de nuestro planeta. Pero las investigaciones no solo se centran en los organismos visibles. En realidad, la mayor parte de la biodiversidad en estas profundidades es microscópica. Los sedimentos del fondo oceánico están llenos de bacterias y microorganismos que desempeñan un papel crucial en el equilibrio del ecosistema. Algunos de estos microbios son capaces de metabolizar compuestos químicos que serían tóxicos para la mayoría de los seres vivos. Otros producen sustancias completamente nuevas que los científicos apenas comienzan a comprender. Cada muestra de sedimento que se recupera del fondo de la fosa puede contener miles de especies microscópicas distintas, muchas de las cuales nunca habían sido observadas antes. Además, los científicos han descubierto que estos ecosistemas no son tan aislados como se pensaba. Aunque el fondo del océano está a kilómetros de distancia de la superficie, existe una constante lluvia de materia orgánica que cae lentamente desde arriba. Restos de plancton, fragmentos de algas, pequeñas partículas biológicas e incluso los cuerpos de animales marinos muertos descienden lentamente a través de la columna de agua durante días o incluso semanas. Este fenómeno, conocido como nieve marina, proporciona una fuente continua de nutrientes para las criaturas que viven en las profundidades. Aunque parece insignificante, esta lluvia microscópica sostiene gran parte de la vida que existe en el abismo. Sin embargo, este mismo proceso también explica cómo los residuos humanos han logrado llegar hasta el fondo del océano. Pequeños fragmentos de plástico pueden flotar durante largos periodos en la superficie antes de comenzar a degradarse y hundirse lentamente. Con el tiempo, estas partículas descienden a través de miles de metros de agua hasta alcanzar el lecho marino. Allí pueden ser ingeridas por organismos que las confunden con alimento o quedar atrapadas en los sedimentos durante décadas. Lo inquietante es que estos fragmentos no desaparecen fácilmente.
Muchos plásticos tardan cientos de años en degradarse completamente, lo que significa que los residuos generados por la humanidad hoy podrían permanecer en las profundidades oceánicas durante generaciones. Los investigadores también han observado que algunos organismos del fondo marino parecen estar adaptándose incluso a estas nuevas condiciones creadas por la actividad humana. Se han encontrado bacterias capaces de adherirse a microplásticos y utilizarlos como superficies donde crecer. En algunos casos, estas colonias microbianas forman pequeños ecosistemas propios sobre fragmentos de residuos flotantes o enterrados en el sedimento. Aunque estos hallazgos todavía se están estudiando, demuestran una vez más la increíble capacidad de adaptación de la vida incluso en circunstancias inesperadas. A medida que las expediciones continúan, también se han descubierto formaciones geológicas sorprendentes en las profundidades de la fosa. Algunas áreas muestran signos de actividad química intensa donde fluidos ricos en minerales emergen lentamente del subsuelo. Estos lugares crean microambientes únicos donde ciertas especies prosperan alrededor de las filtraciones químicas. En lugar de depender de la luz del sol, los microorganismos en estas zonas obtienen energía directamente de compuestos como el metano o el sulfuro de hidrógeno. A partir de estos procesos químicos, se forman cadenas alimenticias completas que sostienen comunidades enteras de animales. Este tipo de ecosistema, conocido como quimiosíntesis, cambió radicalmente la forma en que los científicos entienden el origen de la vida. Durante mucho tiempo se creyó que la vida debía haber surgido en aguas poco profundas iluminadas por el sol. Sin embargo, la existencia de organismos que prosperan sin luz ha llevado a algunos investigadores a proponer una teoría diferente, que la vida en la Tierra podría haberse originado en ambientes profundos similares a los que existen hoy en las fosas oceánicas o cerca de fuentes hidrotermales. En estos entornos, la energía química disponible podría haber alimentado las primeras reacciones biológicas hace miles de millones de años. Cuanto más se exploran las profundidades, más evidente se vuelve que el océano profundo sigue siendo uno de los territorios menos conocidos del planeta. A pesar de todos los avances tecnológicos, solo una pequeña fracción del fondo oceánico ha sido estudiada directamente por los científicos. Cada nueva expedición tiene el potencial de descubrir especies completamente nuevas, comportamientos desconocidos o procesos biológicos que nunca antes habían sido observados. En muchos sentidos, explorar el fondo del océano es como explorar otro mundo que existe justo debajo de nosotros. Las futuras misiones planean utilizar vehículos submarinos aún más avanzados, capaces de permanecer durante largos periodos en las profundidades y realizar investigaciones detalladas sin necesidad de regresar inmediatamente a la superficie. Algunos proyectos incluso contemplan la instalación de estaciones de investigación permanentes en zonas profundas para monitorear cambios ambientales, actividad geológica y comportamiento de los organismos a lo largo del tiempo. Estas tecnologías podrían abrir una nueva era de exploración oceánica en la que el fondo marino deje de ser un territorio misterioso y pase a convertirse en un campo de estudio continuo. Pero incluso con todos estos avances, la fosa de las Marianas sigue recordándonos lo poco que sabemos sobre nuestro propio planeta. Durante siglos, los seres humanos exploraron continentes, montañas y desiertos, pero gran parte del océano profundo sigue siendo prácticamente desconocido. Es un recordatorio de que, incluso en la era de los satélites y la tecnología avanzada, todavía existen lugares en la Tierra que guardan secretos esperando ser descubiertos. Cada descenso al Chayén Herdep no solo representa un logro tecnológico impresionante, sino también una oportunidad para comprender mejor la increíble resiliencia de la vida. En un entorno donde la oscuridad es eterna y la presión es casi inimaginable, la naturaleza ha encontrado la forma de adaptarse, evolucionar y prosperar. Ese hecho por sí solo ya es extraordinario. Pero quizás la lección más importante que deja este abismo es otra, que incluso los lugares más remotos y aparentemente intocables del planeta están conectados con nuestras acciones en la superficie. La historia de la fosa de las Marianas no es solo una historia de exploración científica. También es un recordatorio poderoso de que el planeta entero forma parte de un mismo sistema, y que lo que ocurre en la superficie puede terminar, tarde o temprano, en el rincón más profundo del océano.